¿Qué es exactamente una secta? El término secta puede generar mucha confusión, lo cual es comprensible debido a su uso excesivo, especialmente en la cultura actual. Si consideramos que cualquier grupo religioso poco común o que se desvía de lo convencional es una secta, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Cómo diferenciamos entre una secta genuina y un grupo que simplemente tiene características distintas? Utilizar la palabra secta solo cuando corresponde a su definición real nos permite identificar cuándo un grupo no es ortodoxo, es decir, cuándo no se alinea con los principios fundamentales que el cristianismo ha mantenido históricamente. El término secta indica que una cosmovisión específica no es tradicional ni ortodoxa, y sugiere que su interpretación de la Biblia podría diferir de la que sostiene el cristianismo convencional. Es probable que estas creencias no ortodoxas sean defendidas con intensidad por sus seguidores. Entonces, ¿cuál es la definición exacta de una secta? ¿Existe un consenso al respecto? La respuesta es no, no todos están completamente de acuerdo. La mayoría de las personas que manejan una definición práctica de secta tienen perspectivas ligeramente distintas, lo que dificulta la tarea de clasificar nuevos movimientos religiosos y diversas cosmovisiones. A pesar de la falta de una definición universal, es posible observar ciertos grupos y reconocer que algo no está bien. Al analizar movimientos que han surgido dentro del cristianismo, podemos identificar dónde se han distorsionado las enseñanzas bíblicas, lo cual representa una señal de alerta significativa. Una secta es una perversión, una deformación del cristianismo. Como tal, rechaza las enseñanzas que la iglesia cristiana ha sostenido a través de la historia. El apóstol Pablo advirtió que vendrían falsos cristos y falsos evangelios que tratarían de engañar a la verdadera iglesia y al mundo. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente al que hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Por tanto, una secta es un grupo de personas polarizadas alrededor de una interpretación que alguien hace de la Biblia y caracterizado por grandes desviaciones con respecto a la ortodoxia cristiana en lo que se relaciona con las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, particularmente con el hecho de que Dios se hizo hombre en Jesucristo. En términos generales, la herejía es un aspecto fundamental al momento de definir una secta. Muchas de estas agrupaciones difunden la idea errónea de que Dios les ha otorgado una revelación única y especial. Esta supuesta verdad, que nunca antes había sido revelada, suele superar e incluso contradecir todas las revelaciones previas. Por ejemplo, la Iglesia de la Unificación afirma que el reverendo Moon ha dado a conocer verdades que permanecían ocultas hasta ahora. De manera similar, los mormones sostienen que el cristianismo estuvo en un estado de apostasía durante 18 siglos, hasta que Dios reveló una nueva verdad a Joseph Smith, restaurando así el evangelio auténtico que se había perdido. Estas y otras sectas buscan justificar su existencia argumentando que poseen algo que va más allá de la Biblia y su mensaje, al que consideran insuficiente. Las sectas carecen de un método objetivo e independiente para validar sus enseñanzas y prácticas. Parecen creer que basta con afirmar con convicción su exclusividad para demostrar que han sido elegidos o ungidos por Dios. Algunas sectas no reclaman haber recibido una nueva verdad o revelación fuera de la Biblia, pero sus miembros están convencidos de que solo ellos tienen la clave para descifrar los misterios contenidos de las Escrituras. Aunque reconocen la Biblia como su única fuente de autoridad, la interpretan de una manera que se aparta de la lógica y difiere de la interpretación tradicional del cristianismo ortodoxo. Además, afirman que las creencias y explicaciones históricas de las Escrituras se basan en una comprensión errónea de la Biblia o tienen raíces paganas. Una característica común de todas las sectas es la difusión de enseñanzas falsas sobre la figura de Jesucristo, las cuales se apartan de las presentadas por el cristianismo bíblico e histórico. El Jesús que predican las sectas no es el mismo Jesús que se describe en la Biblia. Por ejemplo, según la teología de los testigos de Jehová, Jesús no existió como Dios desde la eternidad, sino que fue la primera creación de Jehová. Antes de su llegada a la tierra se le identificaba como el arcángel Miguel, el líder de los ángeles. Para los testigos de Jehová, Jesús no es el Dios todopoderoso que se revela en las Escrituras. Por otro lado, la iglesia de los mormones rechaza la divinidad exclusiva de Jesucristo. Para ellos, Jesús es solo uno de los muchos dioses que existen, considerado el Hijo espiritual primogénito, concebido espiritualmente a través de la unión entre el Padre Celestial y una Madre Celestial.
Además, enseñan que, en su estado preexistente, Jesús era el hermano espiritual de Lucifer. Independientemente de las creencias particulares de cada secta, el denominador común entre ellas es la negación de las enseñanzas bíblicas sobre la divinidad y la identidad de Jesucristo. Cabe aclarar aquí que a veces los pastores, líderes o cualquier persona puede inocentemente interpretar de manera incorrecta algún pasaje bíblico o enseñar algo contrario a las creencias del cristianismo en general. Si algo así sucede, debe de haber una puerta abierta para hablar con el individuo y traer el asunto a su atención para su consideración. Esto permite probar su error y corregirlo, a la vez que aprende algo que no sabía. Esta respuesta significa que no son sectarios, como tampoco lo es su organización o denominación en su conjunto. La segunda cara de la moneda es un elemento religioso abusivo, donde las escrituras se sacan de contexto con el fin de controlar o manipular a las personas, explotándolas en beneficio del liderazgo o de la organización en general. Aunque explotar a la gente nunca resulta realmente beneficioso para la organización, desde una perspectiva externa puede parecer que está prosperando y creciendo, dando la impresión de que se está logrando cosas positivas. Sin embargo, dentro de esa estructura, las personas suelen ser maltratadas emocional, espiritual y financieramente. El autoritarismo en este contexto es un estilo de liderazgo en el que los líderes religiosos imponen su voluntad de manera rígida y jerárquica, sin permitir cuestionamientos ni disidencias. Este tipo de liderazgo se basa en la idea de que los líderes tienen una autoridad divina o espiritual incuestionable, lo que les permite controlar las decisiones, comportamientos y creencias de los miembros de la congregación. El autoritarismo que manipula y controla a los miembros termina distorsionándolos. Entre las causas de este comportamiento pueden encontrarse el orgullo, el carácter dominante, el miedo al cambio, experiencias previas de abuso y factores culturales. Algunos indicadores de este autoritarismo incluyen la concentración de poder, reglas no escritas, el uso de un lenguaje y conocimiento esotérico, una jerarquía respaldada por experiencias místicas, actitudes de paranoia y demandas de conformidad y lealtad absoluta. El autoritarismo dentro del pueblo de Dios no es algo nuevo, sino un problema que ha existido desde siempre. La Biblia ofrece numerosos ejemplos que ilustran esta realidad. A pesar de su victoria contra los filisteos, el liderazgo de Saúl fue abusivo, reconocido incluso por su hijo Jonatán. Jeremías denunció la corrupción de los profetas y sacerdotes. Cristo enfrentó a los fariseos por desviar al pueblo con su legalismo. Pablo respondió enérgicamente a los gálatas, quienes habían sido alejados de su libertad en Cristo por falsos maestros. Juan advirtió a su amigo Gallo de los abusos de Diótrefes. Es la estrategia favorita de Satanás desviar a los líderes a través de su propio ego, lo que conduce fácilmente al abuso de autoridad. Las razones detrás de este comportamiento pueden ser diversas y complejas, tal como lo es la naturaleza misma de la personalidad humana. Aunque reconocer las propias habilidades y dones es un paso esencial para cumplir plenamente el papel que cada uno debe desempeñar en el cuerpo de Cristo, una persona en posición de autoridad puede terminar sobreestimándose y dominando a los demás. Es común caer en una mentalidad de yo sé más que ellos, que luego puede evolucionar hacia un síndrome de nosotros contra ellos, lo cual puede llevar al abuso. El miedo al cambio también puede desencadenar una reacción defensiva. En este caso, el líder podría concebirlo diferente como una amenaza, y es posible que se establezcan mecanismos legalistas dentro de este sistema religioso, diseñados para proteger a las personas de ese peligro o emergencia percibida. Los términos abuso religioso, trauma religioso o abuso espiritual suelen emplearse de manera casi intercambiable, aunque no significan exactamente lo mismo, lo que puede generar confusión. En ocasiones, estos conceptos se confunden con disciplina, convicción o simplemente con una incomodidad pasajera ante algo que se ha hecho. La diferencia clave radica en el resultado. No se trata solo de una molestia temporal, sino de que la persona que ejerce la presión está obteniendo un beneficio tangible para sí misma o para la organización. Quienes experimentan traumas espirituales suelen sentir un nivel excesivo de vergüenza. Aunque no está del todo claro, parece que este tipo de situaciones se silencian más que otros tipos de trauma. Esto puede deberse a que las personas temen afectar a quienes forman parte del entorno del que escaparon. También puede ocurrir que no sepan cómo evaluar la teología que vivieron ni identificar cuán dañina fue, por lo que terminan agrupando todo en una mala experiencia general sin saber cómo separarla de otros traumas.
El abuso espiritual es la coerción y el control de un individuo por parte de otro en un contexto espiritual. La víctima experimenta el abuso espiritual como un ataque personal profundamente emocional. Este abuso puede incluir manipulación y explotación, rendición de cuentas obligatorias, censura de la toma de decisiones, exigencia de secretos y silencio, presión para conformarse, uso indebido de las escrituras o del púlpito para controlar el comportamiento, exigencia de obediencia al abusador, la sugerencia de que el abusador tiene una posición divina, aislamiento de los demás, especialmente de aquellos externos al contexto abusivo. El abuso espiritual puede manifestarse de diferentes maneras, desde las demandas extremas y coercitivas de una secta manipuladora, perversa y destructiva, hasta el encubrimiento constante y sistemático del abuso de poder dentro de una iglesia local. Esto puede incluir desde comentarios pasivo-agresivos o indirectas dirigidas a los miembros durante los sermones, hasta cambios estratégicos en los ministerios de las iglesias para excluir o limitar la participación de la persona abusada, entre otras. Además, las víctimas suelen tener dificultades para expresar lo que vivieron, ya que todo ocurre en el ámbito mental más que en el físico, especialmente en casos de persuasión coercitiva y control mental. Esto hace que sea complicado de describir y comprender plenamente la experiencia. En muchas ocasiones, el respeto básico por el individuo simplemente desaparece, y las personas son llevadas gradualmente a pensar y actuar de manera uniforme mediante un proceso de control mental. Como consecuencia, se vuelven completamente dependientes del grupo, pierden su capacidad de interactuar según su propia voluntad y con frecuencia son explotadas para alcanzar los objetivos políticos o económicos de la organización. Es importante entender claramente en qué consiste el control mental. Cuando se escucha este término, es común imaginar escenas de tortura en un sótano oscuro con una luz intensa apuntando directamente al rostro. Sin embargo, el control mental ejercido por las sectas no funciona de esa manera. A diferencia del control mental, el lavado de cerebro suele ser coercitivo desde el principio. La persona sabe desde el inicio que está en manos de un enemigo. Comienza con una clara distinción entre roles, quién es el prisionero y quién es el carcelero. Y el prisionero no tiene otra opción. En este proceso es común el uso de maltratos e incluso tortura. Por otro lado, el control mental es más sutil y engañoso. Quienes lo ejercen son percibidos como amigos o compañeros, lo que hace que la persona controlada no esté tan alerta. De manera inconsciente, colabora con sus controladores proporcionándoles información personal sin darse cuenta de que será utilizada en su contra. El primer componente del control totalitario es el control del comportamiento. La necesidad de tener el control sobre el comportamiento es la razón por la cual la mayoría de las sectas prescriben unos horarios muy rígidos a sus miembros. Cada día, una parte importante del tiempo se dedica a los rituales de la secta y a las actividades de adoctrinamiento. También es habitual que a los miembros se les asigne el cumplimiento de unas metas y tareas específicas, lo que restringe su tiempo libre y su comportamiento. En una secta siempre hay algo que hacer. Cada grupo en particular tiene su propia serie de comportamientos rituales que fortalecen su cohesión. Estos tanto pueden incluir particularidades en el lenguaje, posturas o expresiones faciales, como también formas más tradicionales de representar las creencias de la secta. Si un individuo no se comporta con el suficiente entusiasmo, puede ser llamado por un líder y acusarlo de alguna conducta egoísta, impura o de no esforzarse lo suficiente. Se le exigirá que emule a un miembro más antiguo del grupo, incluso hasta el extremo de imitar el tono de su voz. La lección más importante que debe aprender es la obediencia a las órdenes del líder. Los líderes no pueden mandar en los pensamientos íntimos del individuo, pero saben que si gobiernan el comportamiento, las emociones y los pensamientos vendrán después. El control de la forma de vestir es otro mecanismo fundamental que las sectas utilizan para ejercer dominio sobre sus miembros. La ropa, más allá de su función práctica, es una expresión de identidad individual y cultural. Al controlar este aspecto, las sectas buscan eliminar la individualidad y fomentar la uniformidad, reforzando así la identidad colectiva del grupo y su separación del mundo exterior. El uso de la vestimenta como herramienta de control también tiene un componente psicológico profundo. Al adoptar la forma de vestir prescrita por la secta, los miembros internalizan su pertenencia al grupo y renuncian simbólicamente a su identidad previa. Este proceso de despersonalización es crucial para debilitar la autonomía individual y fortalecer la dependencia emocional y psicológica hacia el grupo y sus líderes.
En algunos casos, la ropa puede incluso ser utilizada como un mecanismo de castigo o recompensa. Aquellos que no cumplen con las expectativas del grupo pueden ser obligados a vestir de manera distintiva para señalarlos como inferiores o en proceso de corrección. Por el contrario, los miembros más leales o destacados pueden recibir prendas especiales que los distinguen y les otorguen un estatus superior dentro de la jerarquía de la secta. Es típico que al nuevo miembro se le asignen tareas de proselitismo tan pronto como sea posible. Las investigaciones realizadas en la psicología social demuestran que nada afirma tan rápidamente las nuevas creencias como intentar convencer a otros para que las acepten. Buscar nuevos adeptos cristaliza la identidad construida por la secta en un plazo muy breve. Después de varias semanas de proselitismo y recaudación de fondos en el mundo exterior, el miembro suele ser enviado de vuelta a nuevas sesiones de adoctrinamiento. Este ciclo puede repetirse numerosas veces a lo largo de los años. Cuando el novicio ha pasado suficiente tiempo con los miembros más antiguos, finalmente llega el momento en que se le considera confiable para entrenar a otros recién llegados. De esta manera, la víctima se transforma en victimario, perpetuando así el sistema destructivo. El segundo componente clave en el control mental implica un adoctrinamiento tan profundo que los miembros interiorizan la doctrina del grupo, adoptando un nuevo sistema de lenguaje y utilizan técnicas para interrumpir sus propios pensamientos, manteniendo así sus mentes enfocadas en lo que el grupo dicta. Para ser considerado un buen miembro, la persona debe aprender a manipular sus propios procesos mentales. En las sectas totalitarias, la ideología se asume como la verdad, el único mapa válido de la realidad. Esta doctrina no solo actúa como un filtro para la información que se recibe, sino que también dicta cómo se debe interpretar esa información. Por lo general, la doctrina es absolutista, dividiendo todo en categorías de blanco y negro, o nosotros contra ellos. Todo lo bueno se asocia con el líder y el grupo, mientras que todo lo malo se proyecta hacia lo exterior. Es común que las sectas desarrollen su propio lenguaje simplificado compuesto por palabras o frases específicas, dado que el lenguaje proporciona los símbolos que utilizamos para pensar. Controlar ciertas palabras ayuda a controlar los pensamientos. Este lenguaje simplificado o frases hechas de la secta también crean una barrera invisible entre el miembro y los que están afuera del grupo. Hacen que los seguidores se sientan especiales y diferentes de las personas comunes, al mismo tiempo que confunden a los recién llegados, quienes intentan entender de qué están hablando los miembros. Otro aspecto fundamental del control del pensamiento consiste en entrenar a los miembros para bloquear cualquier información que critique al grupo o a su doctrina. Los mecanismos de defensa naturales del individuo se dirigen para proteger la nueva identidad que la secta le ha impuesto, en lugar de su identidad original. La primera línea de defensa incluye la negación, eso que dices no ocurre en absoluto. La racionalización. Esto sucede por una razón muy válida. La justificación. Esto tenía que ser así. Y el deseo intelectual. Me gustaría que fuera cierto, así que tal vez lo sea. Si la información que recibe un miembro de la secta se interpreta como un ataque al líder, a la doctrina o al grupo, se levanta inmediatamente un muro de hostilidad. Los miembros están entrenados para rechazar cualquier crítica. Previamente se les ha enseñado que las críticas son mentiras que Satanás pone en la mente de las personas sobre nosotros. El tercer componente del control mental es el control emocional. Manipular y limitar los sentimientos y emociones del individuo junto con el uso de la culpa son herramientas esenciales para mantener a las personas bajo dominio. La culpa es, sin duda, el arma emocional más simple y efectiva para lograr conformidad y sumisión. Para controlar a alguien a través de sus emociones, a menudo es necesario redefinir sus sentimientos. Por ejemplo, la felicidad es algo que todos desean, pero si se define como estar cerca de Dios y Dios no está feliz o satisfecho, como suele ocurrir en muchas sectas religiosas coercitivas, entonces la única manera de ser feliz es a través del sufrimiento, ya que este supuestamente acerca a la persona a Dios. En algunos grupos la felicidad se asocia con obedecer a las órdenes del líder, reclutar a la mayor cantidad de personas posibles o donar grandes sumas de dinero. En estos casos, la felicidad se redefine como el sentido de pertenencia que la secta ofrece a quienes están en una posición favorable dentro de la organización. En muchas sectas destructivas, se ejerce un control absoluto sobre las relaciones interpersonales. Los líderes suelen indicar a los miembros con quiénes deben relacionarse y con quiénes no, llegando incluso a recomendar con quién deben casarse. Este control se extiende a todos los aspectos de la relación, incluyendo la vida sexual,
lo que genera una frustración reprimida que puede ser redirigida hacia otras actividades, como trabajar con mayor intensidad en las tareas asignadas por la secta. Este mecanismo refuerza la dependencia del grupo y limita la autonomía personal de los miembros. La técnica más efectiva para el control emocional es la implantación de fobias o miedos. Esto hace que los miembros experimenten pánico al pensar en abandonar el grupo, con reacciones físicas como sudores, palpitaciones y un intenso deseo de evitar esa posibilidad. Se les advierten que si se van, se sentirán perdidos e indefensos, enfrentándose a terribles horrores. Como resultado, es casi imposible que un miembro adoctrinado de una secta llegue a creer que encontrará seguridad o bienestar fuera del grupo. El control de la información es el último componente del control mental. La información es esencial para que nuestra mente funcione de manera adecuada. Si se le niega a una persona el acceso a la información necesaria para formarse un juicio acertado, será incapaz de hacerlo. En una secta totalitaria, los miembros tienen un acceso limitado a periódicos, revistas, programas de radio y televisión ajenos al grupo. Esto se debe en parte a que están tan ocupados que carecen de tiempo libre. Cuando leen, suele ser material de propaganda editada por la secta o contenido que ha sido censurado para ayudarles a mantenerse enfocados en la doctrina y objetivos del grupo. Además, la información suele ser fragmentada, de modo que los miembros no obtienen una visión completa de la realidad. En las sectas más grandes se informa a los adeptos solo de lo que necesitan saber para cumplir con sus tareas. Un miembro de una ciudad puede no estar al tanto de decisiones legales importantes, críticas en la prensa o conflictos internos que están generando divisiones dentro del grupo. Las sectas destructivas también manipulan la información, creando múltiples niveles de verdad. Su ideología suele tener doctrinas internas y externas. Las doctrinas externas son una forma de propaganda más suave dirigidas al público en general o a los nuevos miembros. Las doctrinas internas, en cambio, se revelan gradualmente a medida que el compromiso del individuo con el grupo aumenta. Un adepto puede creer sinceramente que las doctrinas externas no son mentira, sino simplemente un nivel distinto de verdad. Al establecer un entorno donde la verdad tiene múltiples capas, los líderes de la secta hacen que sea casi imposible para el individuo realizar una evaluación objetiva y definitiva. Si el miembro cuestiona algo, se le dice que aún no está lo suficientemente maduro para comprender la verdad completa, pero que eventualmente todo se aclarará. Control de comportamiento, control de pensamiento, control emocional y control de la información. Cada una de estas formas de control tiene un gran poder e influencia sobre la mente humana. Juntas, constituyen una red totalitaria que puede manipular incluso a las personas de gran fortaleza mental. De hecho, son precisamente los individuos con mayor capacidad mental quienes más se comprometen y más entusiastas se muestran con las sectas. Hay prácticas que encajan en más de una de esas categorías. Por ejemplo, ciertos grupos cambian el nombre de sus adeptos para acelerar el proceso de formación de la nueva identidad de la secta. Esta técnica puede catalogarse en cualquiera de las 4 categorías. Existen muchas variaciones entre las sectas. Por ejemplo, algunos grupos realizan abiertamente la implantación de fobias, otros son más sutiles. Lo más importante es el efecto global en el individuo. ¿Por qué es importante que conozca todo esto? Por 2 razones fundamentales. La primera, para que pueda entender cómo operan las sectas y cultos que tienen el potencial de ser destructivos. La segunda, para que puedan identificar si pertenecen o están siendo reclutados por un grupo coercitivo que presenta muchas de las características mencionadas. Es importante destacar que, aunque la IAFCJ no es una secta o culto destructivo como muchos otros, se encuentra en un límite difuso. Esta organización oscila entre un funcionamiento organizado y bien estructurado y un comportamiento cuestionable que se asemeja al de las sectas religiosas. El reclutamiento piramidal en sectas y estafas de alto control funciona de manera similar a un esquema Ponzi, pero en lugar de dinero, el producto que se mueve es el compromiso, la lealtad y la obediencia de los nuevos miembros. El líder o grupo fundador establece un modelo en el que cada nuevo miembro tiene la responsabilidad de traer más personas. El esquema sigue una estructura exponencial. El líder original recluta a 3 personas. Cada una de esas 3 personas debe reclutar a 3 más, sumando 9 miembros nuevos. Esos 9 reclutan a otros 3 cada uno, sumando 27 personas. Así, la cantidad de miembros sigue creciendo en forma pirámide. Cada persona es empujada a ser un mentor de los nuevos reclutas,
quienes a su vez deben hacer lo mismo. ¿Por qué este tipo de estructuras tiende a ser peligrosa? Igual que en una estafa piramidal financiera, el sistema requiere un flujo constante de nuevos reclutas. Eventualmente se quedan sin gente nueva para atraer, causando que la base de la pirámide colapse. Los miembros son adoctrinados para evitar información externa que pueda hacerlos cuestionar al grupo. En algunos casos, los reclutas deben dar dinero al grupo o trabajo gratis para demostrar su compromiso. Su tiempo, energía y recursos son absorbidos, dejándolos sin independencia ni vida fuera del grupo. En el proceso de discipulado de la IAFSJ se puede observar un enfoque muy estructurado y sistemático para ganar nuevos miembros. Este proceso, aunque bien intencionado, en términos de crecimiento espiritual, tiene características que podrían considerarse cercanas a prácticas sectarias. Por ejemplo, a los miembros bautizados se les da un separador que se llama ganar, que es una herramienta que se utiliza para reclutar a nuevos miembros de manera organizada. En este separador se le pide a cada miembro que se comprometa a evangelizar al menos a 2 personas, y si las 2 personas aceptan, entrarán en el proceso de discipulado. Este proceso está dividido en 3 grandes fases: ganar, consolidar y discipular. La fase ganar es la inicial del proceso y está enfocada en la evangelización y el reclutamiento de nuevos miembros. Aquí es donde entra en juego el separador ganar que mencionamos antes. En esta fase, los miembros de la iglesia llamados padres espirituales tienen la tarea de contactar a personas no creyentes, presentándoles el mensaje del evangelio y guiarlas hacia la conversión. Semanalmente se visita al nuevo contacto en su casa para impartir lecciones bíblicas básicas, cuyo objetivo es preparar al nuevo miembro para su conversión, enseñándole sobre la oración, cómo heredar la vida eterna y la elección en Cristo. Rumbo al final de la fase ganar, el nuevo miembro es preparado para el bautismo. Se le enseña la importancia de congregarse, la doctrina de la iglesia y los beneficios del bautismo. Una vez que el nuevo miembro ha sido bautizado, pasa a la fase de consolidar, que está enfocado en integrarlo plenamente en la vida de la iglesia y prepararlo para asumir un papel más activo. En esta etapa, el padre espiritual continúa visitando al nuevo miembro en casa para impartir lecciones más avanzadas sobre la fe, la identidad del Hijo como Dios y cómo vencer el pecado. Es aquí donde comienza el proselitismo al recién bautizado. Alguien que se acerca al evangelio esperaría recibir instrucciones sobre el fundamento de su fe, su historia y los dogmas centrales del cristianismo, entre otros aspectos fundamentales. En lugar de ello, el nuevo miembro inicia un camino de discipulado en el que se le enseña a adherirse a las creencias específicas de la IAFSJ. Durante esta fase, el padre espiritual y el líder de la célula deben abordar ciertos temas predefinidos en las reuniones de planificación para las células semanales, donde se instruye el nuevo miembro en dichas creencias. Para llevar a cabo todo este proceso se imparte material producido y editado por la misma iglesia, donde se lleva de manera muy organizada y estructurada cada tema a impartir. Uno de estos temas, por supuesto, es la unicidad. En el material de la semana 10 de la fase consolidar, se imparte el tema Dios es uno, donde se justifica de una manera muy escueta la unicidad en contraposición con la Trinidad. Esta lección se debe impartir en la reunión de planeación, es decir, cuando el recién bautizado ya está tomando un papel más activo dentro del grupo. Esta lección lleva la finalidad de mostrar que no existen varios dioses. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo no son diferentes, sino uno solo. Para entender la lección, vamos a usar la palabra unicidad. Esta palabra significa único, que no hay otro de su especie. No hay nadie igual o semejante. Dios se ha manifestado de diferentes formas a través de las edades. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son 3, sino uno. El Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Si el Padre es el Hijo, entonces el Hijo es el Espíritu Santo. El tema de la unicidad se trató ampliamente en otro video disponible en este canal. En él se aborda cómo la unicidad es considerada una herejía, condenada en los primeros concilios ecuménicos de la Iglesia cristiana, y cómo numerosos padres de la Iglesia también la rechazaron. El hecho de que estas lecciones se impartan en la fase consolidar indica que la Iglesia busca adoctrinar al nuevo miembro en su visión teológica específica, que es heterodoxa en comparación con el cristianismo tradicional. La doctrina unicitaria, que rechaza la Trinidad y enfatiza el bautismo en el nombre de Jesucristo, es una de las características más distintivas de la IAFSJ, y se enseña esto de manera sistemática para asegurar que los nuevos miembros adopten esta creencia. La iglesia del nombre es otro tema que se imparte,
y el cual se refiere a la creencia de que el nombre de Jesús es central para la salvación y el bautismo. La Iglesia enseña que el bautismo debe ser realizado en el nombre de Jesucristo, en lugar de la fórmula trinitaria tradicional, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es propio de las sectas religiosas, como se vio al inicio del video. En las sectas religiosas se enseña una nueva verdad, diferente y, en este caso, contradictoria a la tradicional. Una vez que los nuevos miembros han sido adoctrinados en la doctrina de la Iglesia, especialmente en la fase consolidar, se les prepara para convertirse en líderes que puedan replicar el mismo ciclo de reclutamiento y formación. El resto de fases se centra en los dones del nuevo miembro y el ministerio en donde pueden ejercerlos dentro de la institución. Esto es particularmente evidente en la fase de discipular, donde el enfoque es formar a los nuevos creyentes para que se conviertan en multiplicadores activos dentro de la Iglesia. Se le enseña al nuevo miembro sobre la visión de la Iglesia y su papel en la Gran Comisión. Se le anima a adoptar la visión de la Iglesia como propia y a comprometerse con la expansión de la congregación. El carácter del recién bautizado es desarrollado enseñándole sobre integridad, testimonio, actitud y disciplina, todo orientado hacia las directrices de la institución. Al final del proceso, se anima al discípulo a convertirse en un gran líder dentro de la Iglesia, lo que implica que debe comenzar a reclutar y a guiar a otros a través del mismo proceso de discipulado, perpetuando así el ciclo de reclutamiento piramidal. Este enfoque de multiplicación y reclutamiento activo puede generar una dinámica en la que los miembros se sientan presionados a cumplir con ciertas expectativas para ser considerados buenos discípulos, líderes exitosos o simplemente cristianos activos en la obra de Dios. Esto, en definitiva, es una distorsión completa del discipulado y la evangelización que el cristianismo hace y debe hacer, pues las personas se ven envueltas en un sistema que prioriza el crecimiento numérico sobre el crecimiento espiritual. La forma de reclutamiento piramidal que tiene la IAFCJ no es nada nuevo. Alrededor de los años 80 y 90, la IAFCJ impulsó el sistema de células evangelísticas, pequeños grupos de personas pertenecientes a una iglesia que se reúnen regularmente con el propósito de estudiar la Biblia, fortalecer la fe y sobre todo a evangelizar a nuevos miembros. Y a inicios de los años 2000, la IAFCJ adoptó el polémico modelo de crecimiento eclesial llamado G12. El movimiento G12, también conocido como Gobierno de los 12, es una estrategia de crecimiento y organización eclesiástica que se originó en Colombia, bajo el liderazgo del pastor César Castellanos. Este movimiento se basó en el modelo de los 12 discípulos de Jesús y tiene como objetivo principal la multiplicación de líderes y el crecimiento de la iglesia a través de grupos pequeños de 12 personas. Este movimiento ha tenido una gran cadena de polémicas debido a su énfasis en la multiplicación de miembros y en el gran descuido de la calidad de discipulado y la profundidad espiritual de los miembros. Su estructura jerárquica es demasiado pronunciada y potencialmente abusiva. El modelo se basa en la idea de multiplicación exponencial. Si cada líder forma a 12 discípulos y cada uno de esos discípulos forma a otros 12, el crecimiento de la iglesia puede ser exageradamente rápido, ya que si las 12 personas logran formar a otras 12 personas, la primera multiplicación será de 156 personas, la segunda de 2028 y la tercera más de 26,000 personas. Esto está constatado en la revista El Exégeta del año 2002, cuando se celebró la Convención General y el cambio de mesa directiva a manos del difunto obispo presidente Nicolás Herrera Ríos. En este número se habla de los grupos de 12 como una propuesta innovadora, escrito por el reverendo Raúl Murillo Guerra, secretario general de ese entonces. Así, en la actualidad se establece la gran diferencia entre una iglesia con células, nuestra práctica, y lo que es la iglesia celular. Esta última resulta ser una propuesta mejorada que podemos y debemos utilizar para cumplir el cuarto propósito del programa Excelencia Misionológica, el discipulado. En G12, Iglesia Celular, la estructura y esencia misionológica es la célula. Allí, el recién convertido se le canaliza a una célula desde que hace su decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador, y quien lo recibe ya está viendo potencialmente en él un líder de grupo celular. Se le conduce por 8 pasos consecutivos hasta convertirlo en un líder de célula. Es entonces cuando se le considera un discípulo multiplicador. Este extracto es muy revelador, ya que confirma que la IAFCJ ha estado utilizando un modelo de multiplicación y reclutamiento activo enfocado en el crecimiento exponencial numérico durante décadas. Si bien la iglesia abandonó el modelo G12 hace años, probablemente porque no pudieron adoptarlo a su modelo de trabajo
o porque notaron que el modelo generó mucha polémica, la estrategia de reclutamiento es la misma, aunque con diferentes pasos. En los años siguientes, la estrategia de reclutamiento experimentó una transformación, no solo en su denominación, sino también en su procedimiento. El modelo G12 evolucionó al modelo 1+1. Esta nueva metodología de evangelización, bien intencionada, se centraba en expandir el alcance numérico de la Iglesia a través de la participación activa de sus miembros. La idea principal consistía en que cada miembro se comprometería a compartir el mensaje del Evangelio con al menos una persona, quien a su vez replicaría esta acción con otra persona. De esta manera, la agresividad característica del enfoque de crecimiento eclesial disminuyó considerablemente, aunque la intención de lograr una multiplicación exponencialmente permaneció latente. En su manual 1+1, la misión de todos, queda constatada la intención del crecimiento exponencial de la siguiente manera. Indiscutiblemente el crecimiento es contagioso y cuando menos lo piense, más personas estarán queriendo ganar almas para Cristo. Entonces deberá integrar a los padres espirituales en la estrategia 1+1. Hermanos y hermanas que usted ha ganado personalmente o a través de otros, será una labor apasionante que lo llevará a una vida de multiplicación espiritual. Para ello será necesario implementar los principios del sistema celular. Así, su grupo pequeño se convertirá en una célula de multiplicación. Aunque este enfoque parece menos intenso ya que solo se le pide a cada miembro que evangelice a una persona, la intención subyacente sigue siendo la misma: crecer numéricamente de manera sistemática y exponencial. Indiscutiblemente el crecimiento es contagioso. Esto refleja que el crecimiento numérico sigue siendo un objetivo central de la estrategia de la IAFCJ, aunque se presenta de manera más sutil, lo que nos lleva al modelo de reclutamiento actual, en el que parece que la agresividad de aumentar la cantidad de miembros aumentó ligeramente, porque pasó de ser solo 1 a ser 2 a 3 personas. Y no solamente eso, sino que también se le presiona al miembro de la iglesia con comprometerse a anotar el nombre completo de esas personas. La IAFCJ se caracteriza por mantener gran parte de su información interna con un alto grado de confidencialidad, lo que dificulta conocer las razones detrás de sus cambios de modelo de reclutamiento. Es posible que el primer cambio del modelo G12 al 1+1 haya sido motivado por las controversias en torno al movimiento G12 y su potencial estructura de abuso. Esto pudo haber llevado a la iglesia a buscar un nuevo modelo que se adoptara mejor a sus intereses. El segundo cambio del modelo 1+1 al modelo actual de 3 fases, ganar, consolidar y discipular, podría deberse a una disminución considerable en el número de miembros. Ante esta situación, la iglesia habría optado por intensificar su enfoque en el crecimiento numérico, adoptando una estrategia más agresiva. Este tipo de reclutamiento intensivo es una táctica común en las sectas religiosas. El objetivo principal sería expandir la influencia y los intereses de los líderes de la iglesia, haciéndole creer a la gente que lo que está haciendo es expandir el evangelio, lo que a su vez se traduce en un aumento en el flujo de recursos económicos dentro de la institución. Entonces, ¿cómo sería un mejor modelo de evangelización? El problema no es el crecimiento exponencial en sí mismo, pues este se da de manera natural tarde o temprano, sino que el crecimiento y la multiplicación sea el principal propósito. Una estrategia de evangelización saludable debe centrarse en la transformación espiritual de las personas, en la comunidad auténtica y en la proclamación genuina del evangelio, sin caer en dinámicas de presión, control o reclutamiento piramidal. El evangelismo relacional se basa en construir relaciones genuinas con las personas, no con el único propósito de convertirlas en un número más de una institución, sino porque realmente te importa. Este proceso permite que el evangelio fluya de manera natural a través de la vida y testimonio personal. El discipulado es esencial, pero debe ser un proceso personalizado y sin presión, donde el nuevo creyente tenga espacio para crecer a su propio ritmo. El objetivo no es convertirlo en un multiplicador una vez se bautice y haya sido proselitizado con una nueva verdad, sino ayudarlo a madurar en su fe. El objetivo de los mentores o padres espirituales debe ser el acompañamiento de los nuevos creyentes, pero sin imponerles expectativas de liderazgo o reclutamiento. Ofrecer estudios bíblicos en grupos donde las personas puedan explorar la historia de su fe, los dogmas importantes y las evidencias del evangelio, haciendo preguntas y crecer sin sentirse presionados. Mostrar que el discipulado no es solo formar líderes, sino para ayudar a cada persona a desarrollar una relación más profunda y significativa con Dios.
Una iglesia que es auténtica y acogedora atrae a las personas de manera natural. La comunidad debe ser un lugar donde las personas se sientan amadas, aceptadas y valoradas, no solo como potenciales miembros, sino como seres humanos que han recibido la misericordia de Dios. El crecimiento de la iglesia debe ser orgánico y natural, no forzado o manipulado. Es el resultado natural de la obra del Espíritu Santo y no de estrategias humanas. Cuando las personas experimentan el amor de Dios y ven el impacto del Evangelio en sus vidas, naturalmente querrán compartirlo con otros. Una estrategia de evangelización saludable debe centrarse en la expansión del Evangelio y la transformación espiritual de las personas, no en el crecimiento numérico o el reclutamiento piramidal. El crecimiento exponencial puede ser el resultado natural de esta estrategia, pero no debe ser nunca el objetivo principal. El verdadero éxito de la iglesia no se mide en números, sino en la profundidad de la fe de sus miembros y en el impacto que tienen en sus comunidades. Cuando se pierde ese enfoque, se crean dinámicas abusivas. Una de las formas más comunes de manipulación espiritual en la IAFCJ con dinámicas abusivas es el uso de los sermones dominicales para ejercer presión sobre los miembros. Los pastores o líderes de la congregación suelen usar los sermones para enviar mensajes indirectos o directos a aquellos que no están cumpliendo con ciertas expectativas como diezmar o participar en actividades. Si los miembros no están diezmando, los sermones pueden enfocarse en temas como la obediencia, la sumisión a las autoridades o la bendición económica. Estos mensajes suelen estar cargados de culpa y miedo, sugiriendo que aquellos que no diezman están desobedeciendo a Dios o descuidando las cosas de Dios y, por lo tanto, no recibirán bendiciones. Frases como Dios no puede bendecir a los desobedientes o si no das, no esperes recibir, o aquellos más temerarios como si tú no estás llevando a cabo tus obligaciones económicas, considera lo siguiente. Son comunes en este tipo de sermones. Los miembros pueden sentirse culpables o atemorizados por no cumplir con las expectativas de la iglesia, lo que los lleva a diezmar o a participar en actividades obligatorias, no por convicción personal, sino por presión. Esto genera una dependencia emocional y espiritual hacia los pastores o líderes, ya que los miembros terminan buscando la aprobación y evitando la desaprobación. Las dinámicas abusivas de la IAFCJ tienden a girar en torno al dinero y a las actividades durante la semana. Si el miembro no está diezmando o no está reclutando a otros, puede ser removido de su cargo o perder oportunidades de liderazgo o ejercimiento de algún ministerio. Esto se ve reflejado en la misma constitución de la iglesia. La infracción de algún punto de nuestro sistema doctrinal, de disciplina, de organización y económico puede hacer necesario que la iglesia aplique un proceso de disciplina mediante un juicio eclesial conforme a nuestro sistema constitucional con las debidas formalidades, en que se compruebe a la luz de la palabra de Dios que el delito o pecado cometido, a fin de corregir o destituir, según sea el caso, a la persona que lo cometiere. Aquellos que no cumplen con las expectativas de la iglesia pueden ser aislados o excluidos de manera sutil, como dejar de invitarlos a reuniones sociales o ministeriales, o de maneras más directas como confrontaciones privadas con los líderes. El aislamiento y la exclusión pueden generar sentimientos de culpa, vergüenza y rechazo. Los miembros se sienten atrapados, ya que temen perder su comunidad si no cumplen con las expectativas. De manera similar, pero a la inversa, los miembros de la iglesia que disfrutan de ingresos económicamente elevados, muy por encima del promedio, y que por lo tanto aportan sumas considerables a través del diezmo, reciben un trato preferencial. Se les reconoce públicamente durante los servicios dominicales, se les saluda con especial entusiasmo y se les valora en la toma de decisiones, proyectos de construcción o actividades que requieran financiamiento. Esto se debe a que, aunque no se diga de forma explícita, se les considera una importante fuente de ingresos para la iglesia. Y esto se debe principalmente por causa de la figura pastoral. En una iglesia donde la estructura jerárquica tiende hacia los extremos, el pastor o el líder suele ser visto como la máxima autoridad espiritual cuyas decisiones y enseñanzas no pueden ser cuestionadas. Esto se justifica con argumentos como que el pastor es la cabeza de la iglesia y es quien debe tomar la última decisión, aun cuando los miembros no estén de acuerdo con él. La figura pastoral tiene la última palabra en todas las decisiones importantes de la iglesia, desde asuntos financieros hasta doctrinales o de disciplina. Los miembros u otros líderes tienen poco espacio para expresar sus opiniones o desacuerdos, y si estos se manifiestan son tachados de rebeldes por no estar de acuerdo en la forma de trabajar de la institución o del pastor a cargo. Cuando la figura pastoral tiene una autoridad incuestionable, es probable que ocurran abusos de poder como manipulación financiera,
abuso espiritual o incluso, en algunos casos, abuso sexual. En las iglesias de la IAFCJ, la falta de participación de los miembros en la toma de decisiones suele ir acompañada de una falta de transparencia en la administración de los recursos y las finanzas. Son pocas las iglesias que se toman el tiempo en dar un registro de los usos económicos de manera pública, lo que genera corrupción y malversación de fondos, y por lo tanto desconfianza en los miembros para participar activamente. Finalmente, la IAFCJ niega la existencia eterna del Hijo como una persona distinta dentro de la deidad. En la teología trinitaria, el Hijo ha existido desde la eternidad como la segunda persona de la Trinidad. Los unicitarios enseñan que el título de Hijo solo se aplica a Jesús durante su encarnación, es decir, desde su nacimiento en Belén hasta su ascensión al cielo. Esto significa que para los unicitarios el Hijo no es una persona eterna, sino un rol o título que Dios asumió temporalmente durante su encarnación. Esto es resultado de una visión de Jesús que difiere significativamente del Jesús de la Biblia y del cristianismo histórico, lo que implica que la iglesia está enseñando a otro Jesús, justo como las sectas lo hacen. Es fundamental que los miembros de la IAFCJ y de cualquier comunidad religiosa se mantengan alertas y críticos, cuestionando prácticas y doctrinas que pueden derivar en el abuso espiritual y en la manipulación y control mental de los miembros. La fe y la espiritualidad deben ser caminos de liberación, no de opresión y control. El control autoritario ejercido por muchos líderes y pastores y la presión constante sobre los miembros para cumplir con expectativas de diezmo y participación en actividades genera un ambiente de dependencia emocional y espiritual. Las prácticas de aislamiento y exclusión, así como el trato preferencial a miembros con mayores aportes económicos, refuerzan esta dinámica de control. Si bien esta iglesia no es un culto destructivo, se coloca en una zona gris entre lo normal y lo sectario. La estructura jerárquica rígida, el control de comportamiento y pensamiento, el énfasis en el reclutamiento y la expansión numérica son aspectos que la acercan peligrosamente a las dinámicas sectarias. La negación de la Trinidad, la enseñanza de una teología unicitaria que presenta a un Jesús distinto al del cristianismo histórico, contribuyen a la percepción de la IAFCJ como un grupo que difunde doctrinas heréticas propias de las sectas religiosas. Esta iglesia tiene el potencial de ser una comunidad de fe enriquecedora, pero para ello es necesario que se abra, no solo al diálogo, sino a la transparencia y sobre todo a la reforma de muchas cosas en ella. Solo así podrá alejarse de las dinámicas sectarias y abusivas y convertirse en un verdadero hogar espiritual para todos aquellos que busquen fielmente a Dios.